bienvenidos a esta primera conferencia del mes ignaciano 2021. El tema es ver nuevas todas las cosas en Cristo, pues que es el mismo tema que elegimos que el año ignaciano que ofrece el Centro Cultural Loyola de Monterrey. Les pedimos amablemente poner sus micrófonos en silencio, si ustedes gustan dejar sus pantallas abiertas con gusto o como ustedes gusten también. Pues el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el padre Alex Satirka de la Compañía de Jesús. Él ingresó a la Compañía de Jesús en 1989, cuenta con un doctorado en Teología Dogmática y Misiología por la Universidad de Innsbruck en Austria. Tiene máster en Ciencias con especialidad en Economía Agrícola de la Universidad de Cornell en Ithaca. Es ingeniero agrónomo administrador por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus Monterrey. Cuenta con una licenciatura en Teología por el Colegio Máximo de Cristo en Ciudad de México y estudios en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libro de Filosofía y Letras de Guadalajara. Fue profesor del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO de Guadalajara y pues actualmente es rector de la Universidad Iberoamericana en León. Pues bienvenido, padre. Le cedo al padre Alex la palabra para dar su conferencia, La experiencia mística de Ignacio, un acercamiento desde la ilustración del Cardoner y la contemplación para alcanzar amor. Bienvenido, padre. Esta es su casa. Muchísimas gracias, Cintia. Siempre me he sentido en mi casa, en el Centro Cultural Loyola de Monterrey, al que le tengo un especial cariño. Y la esperanza de poder estar presencialmente pronto con ustedes. Pero mientras, aprovechamos estas oportunidades que nos da la tecnología para poder seguir compartiendo. Yo sugiero, Cintia, para que esto no se esté repitiendo, que si vas directamente a participantes abajo, ¿ya viste? Abre participantes. Te doy ahorita te pongo a ti nada más que no te encuentro, aquí está. Listo. ¿Ya puedes abrir tu micrófono? Ok. Ahí está. Ok, y entonces, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Bueno, tenemos mucha materia que cubrir. Paso inmediatamente a compartir con ustedes algunos de estos elementos con la esperanza de que podamos tener al final algo de tiempo para compartir. A ver. Un momentito. Ay, Dios de mi vida. ¿Dónde quedó el asunto? Ahí está. ¿Sí lo pueden ver en pantalla? Perfecto, gracias. Bueno, nuestra conferencia va a estar alrededor de la experiencia mística de San Ignacio y acercarnos a esa experiencia, porque bueno, es el contenido de lo que estos grandes místicos y místicas han vivido, pues excede muchas veces nuestra vivencia y nuestra experiencia. Entonces yo lo que quiero es acercarme a lo que seguramente fue esta experiencia que cambió la vida de San Ignacio. Yo diría que es el centro de su auténtica y definitiva conversión. Y lo voy a hacer desde dos momentos importantes de la historia ignaciana. Una, lo que él llama lo que se llama del número 30 de su autobiografía, La ilustración del Cardoner, una experiencia de encuentro con la trascendencia que tuvo durante su tiempo de Manresa, y ver cómo está reflejada en el final, podemos decir que el culmen de los ejercicios, que es la contemplación para alcanzar amor. Habría que ver, empezar por subrayar qué es mística. La palabra mística en el castellano etimológicamente viene del verbo griego myein, que significa cerrar. A su vez viene de la raíz indoeuropea mus, que significa lo mismo, cerrar, y es un término onomatopéyico, es decir, imita lo que trata de transmitir. Entonces es como si fuera el sonido de una persona muda que quiere hablar pero no puede hablar.
De ahí viene mus, y de mus viene muein y todo el campo semántico de la mística. Apunta a aquello que podemos experimentar, pero no nombrar. Las palabras se quedan cortas. Es a lo que solemos llamar inefable. No solo describe la situación de imposibilidad de comunicación verbal para quien lo ha vivido, que es lo que normalmente entendemos. El místico no tiene palabras para explicar lo que vivió, pero a veces se nos olvida que también esa debe ser la actitud de quien se pone frente al misterio. Cerrar los labios, cerrar el discurso, cerrar las palabras, cerrar esta manera como normalmente manipulamos la realidad. Algunas definiciones de mística desde la fenomenología de la religión o fenomenología de la mística más específica. Un gran maestro de muchos de nosotros, Juan Martín Velasco, lo definía así. Experiencias interiores, inmediatas, fruitivas, que tienen lugar en un nivel de conciencia que supera la que rige en la experiencia ordinaria y objetiva. Bueno, ¿qué recuperamos? Experiencias interiores. Quien está fuera contemplando al místico pues no ve nada distinto. Es la percepción del místico la que está cambiando radicalmente. Inmediata, es decir, la realidad se le comunica, pasa a habitar en su conciencia sin estar mediada por un discurso. Fruitivas, normalmente agradables o que le dan vida a la persona, le transforman positivamente y que le posicionan o se ubican en un nivel de conciencia que supera a la que normalmente tenemos, donde estamos como sujetos interactuando con objetos, ¿no? Básicamente es la unión, como nos dice Juan Martín Velasco, la unión del fondo del sujeto con el todo, con el universo, con el absoluto, con lo divino, con Dios, con el espíritu. Y esta colección de términos es porque pues depende de la cultura, de su referente religioso o no, etc. Otro importante fenomenólogo, Underhill, lo describe así. Es la expresión de la tendencia innata del espíritu humano a la completa armonía con el orden trascendente. Es decir, a percibir que está en comunión armónica con la totalidad de lo que existe y sobre todo con la trascendencia sobre la cual está sustentada la inmanencia. Y esto, volvemos a ver, sea cual fuere la fórmula teológica con la que se comprende ese orden. Y eso puede variar de una religión a otra. Cena, otro fenomenólogo, lo describe así. Significa la realización o la toma de conciencia de una unión o una unidad con o en algo inmensamente, infinitamente mayor que el yo empírico. Es decir, que el concepto y experiencia que tengo de mí mismo, de mí misma. Pero a mí la que más me gusta es la de McGinn, un historiador de la mística que ahora está muy de moda, porque la pone cortita. ¿Qué es la mística? La conciencia directa de la presencia de Dios. Y cuando decimos directa, recordando a la definición de Juan Martín Velasco, es que no está mediada, es inmediata. Les voy a leer algunos relatos de experiencias místicas para que entendamos por dónde va, de gentes muy distintas. Algunas religiosas, otras ateas, otras, pero empezamos a ver algunas cosas que están en común. El famosísimo Memorial de Pascal, que es el que les copio aquí, que es un escrito que descubrieron después de su muerte, que él había cosido en el dobladillo de una prenda suya, ¿no? Como el centro del centro del centro de lo que para él era importante en la vida. Y lo pone así. Desde las 10:30 de la noche hasta media hora después de la medianoche, fuego. Y lo escribe así con mayúsculas. Dios de Abraham,
Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de las letras. Certidumbre, certidumbre, sentimiento, gozo, paz. El Dios de Jesucristo, mi Dios, Dios de ustedes, tu Dios será mi Dios. El mundo olvidado y todo excepto Dios. Uno se encuentra a sí mismo solo por el camino de las direcciones que se enseñan en el Evangelio. Oh justo Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, alegría, lágrimas de alegría. Me separé de él, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Dios mío, ¿me dejarás? Que nunca me separe de ti eternamente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que has enviado, Jesucristo, Jesucristo. Me separé de él, corrí lejos de él, renuncié a él, lo crucifiqué. Que nunca me separe de él. Uno se preserva solamente por el camino de las lecciones enseñadas en el Evangelio. Renuncia total y vida y lo demás. Así es como lo escribió Pascal, lo único que él cambia, el rojo y el negro lo puse yo, sobre todo el rojo para que vean elementos similares en los relatos que vamos a escuchar. Un poquito más adelante, Henri Frédéric Amiel, filósofo, que vive en el siglo XIX, escribe lo siguiente. No es un creyente, ¿eh? La calle está silenciosa. Un rayo de sol cae en mi habitación. Un recogimiento profundo se hace en mí. Oigo latir mi corazón y pasar vida. La inmensidad tranquila, la calma infinita del reposo me invade, me penetra, me subyuga. Me parece que me he vuelto una estatua en las orillas del río del tiempo. En estos momentos parece que mi conciencia se retira a su eternidad. Ve circular en su interior sus astros y su naturaleza, con sus estaciones y sus miradas de cosas individuales. Se apercibe de su misma sustancia, superior a toda forma, que contiene su pasado, su presente y su futuro, vacío que todo encierra, medio invisible y fecundo, virtualidad de un mundo que se libera de su propia existencia para recuperarse en su intimidad pura. En esos instantes sublimes, el cuerpo ha desaparecido, el espíritu se ha simplificado y unificado, pasiones, sufrimiento, voluntades, ideas se han reabsorbido en el ser, como las gotas de lluvia en el océano que las engendra. Este estado es contemplación y no estupor, no es doloroso, ni alegre, ni triste. Está fuera de todo sentimiento especial, como de todo pensamiento finito. Es la conciencia del ser y la conciencia de la omniposibilidad latente en el fondo de ese ser. Es la sensación del infinito espiritual, es el fondo de la libertad. Esto lo escribe él en su diario después de esta experiencia que describe. Estaba en la calle y empieza a pasar todo, estaba en su casa mirando a la calle y empieza toda esta experiencia que después registra en su diario. Richard Morris Bucke, un psiquiatra canadiense, escribe: de golpe, sin ningún signo de advertencia, me encontré envuelto en una nube del color de una llama. Por un instante pensé en un fuego, en un inmenso incendio que asolaba el interior de esta gran ciudad, en algún barrio cercano al que yo me encontraba. Un instante después, comprendí que el incendio estaba en mí. A continuación me vi sumido en un sentimiento de exultación, una alegría inmensa, acompañada o seguida inmediatamente por una iluminación intelectual imposible de describir, entre otras cosas. Tuve ocasión no ya de creer, sino de ver que el universo, lejos de estar hecho de materia inerte, es, al contrario, una presencia viva. Tomé conciencia de la vida eterna en mí mismo,
No era la convicción de que la poseería un día, sino más bien de que la poseía ya. Vi que todos los hombres son inmortales, que el orden cósmico está dispuesto de este modo, que todas las cosas actúan conjuntamente para el bien de cada uno y todos. Vi que el principio fundador del mundo, de todos los mundos, es lo que nosotros llamamos amor, y que la felicidad de todos y de cada uno es, a largo plazo, absolutamente segura. La visión no duró más que algunos segundos, pero su recuerdo, unido a la noción de la realidad de su contenido, se ha mantenido a través del cuarto de siglo que ha pasado desde entonces. Manuel García Morente, un filósofo español convertido después de esta experiencia al cristianismo, escribe así: me puse de pie todo tembloroso y abrí de par en par la ventana. Una bocanada de aire fresco me azotó el rostro. Volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él. Yo no lo veía, no lo oía, yo no lo tocaba, pero él estaba allí. En la habitación no había más luz que la de una lámpara eléctrica de esas diminutas, de una o dos bujías en un rincón. Yo no veía nada, no oía nada, no tocaba nada, no tenía la menor sensación, pero él estaba allí. Yo permanecía inmóvil, agarrotado por la emoción, y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo y las letras negro sobre blanco que estoy trazando. Pero no tenía ninguna sensación ni en la vista, ni en el oído, ni en el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Sin embargo, le percibía allí presente con entera claridad y no podía caberme la menor duda de que era él, puesto que le percibía aunque sin sensación. ¿Cómo es esto posible? Yo no lo sé. Pero sé que él estaba allí presente y que yo, sin ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni tocar nada, le percibía con absoluta e indiscutible evidencia. Si se me demuestra que no era él o que yo deliraba, podré no tener nada que contestar a la demostración. Pero tan pronto como en mi memoria se actualice el recuerdo, surgirá en mí la convicción inquebrantable de que era él, porque lo he percibido. Y finalmente, André Froissart, periodista y escritor francés, escribe: yo no conocía a Bach, pero un día que Finkelstein nos hablaba de la misa en si menor, tocó con una mano el tema del Kyrie, y cuando oí aquellas simples notas, son exactamente 19, me pareció que se abría el cielo. Fue una de las impresiones religiosas más fuertes recibidas de la música. En aquella frase que habría podido aprender a cantar incluso un niño, ¡qué fe tan amplia y soberana! Todo lo que había de mediocre en mi vida se lo llevaba con una inmensa mano. Sentí tanta felicidad que si hubiera tenido coraje para ello, se lo habría dicho, se lo habría gritado a las personas que estaban allí. Lo que Bach creía, también lo creía yo, con amor y con violencia. Me resultó difícil permanecer en mi puesto. Necesitaba llevar aquella frase con toda su riqueza a mi habitación y repetir sin cansarme nunca a media voz como un loco: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. No estaba abandonado. Con la humanidad entera caminaba, así me parecía, hacia el mundo luminoso en que ni la carne ni el pecado vendrían a ofuscar mi alma. Por primera vez me sentí unido al mundo, salvado, quizás, con todo el mundo. Para entender estas
experiencias y finalmente la de Ignacio, que es a donde nos queremos encaminar, pues recordar la experiencia mística por antonomasia de el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente que encontramos en el capítulo 3 del Éxodo. No se los voy a leer, pues ya lo conocen ustedes. Pastando sus animales, le llama la atención ver una zarza que arde y no se consume. Lo que le llama la atención es que no se consume. Lo que debe desaparecer resulta que no desaparece. Y claro, se acerca a ver qué está pasando. Esta zarza que no se consume es un símbolo que representa el contacto con aquel que sostiene todo lo que existe y que hemos visto en todos estos relatos que acabamos de escuchar, ¿no? El percibir el sentido de todo, la totalidad de todo, que todo está o que todo es parte de una armonía de la que yo también estoy invitado, invitada a ser. En la cercanía de aquel que sostiene todo, lo que normalmente tendría que desaparecer permanece. Y este contacto, esta apertura, esta conciencia al trascendente que sostiene todo, afecta así también nuestra conciencia. Nuestra conciencia, que está acostumbrada al temor del no existir, queda curada de eso, porque se experimenta sostenida, bendecida, acompañada por esta presencia. Cuando Moisés le pregunta su nombre, le contesta con el tetragrama sagrado YHWH, de donde viene nuestra palabra Yahvé, ¿no? Que hace referencia a la raíz verbal de ser o estar y que se suele traducir en las Biblias como yo soy, pero que podría traducirse también, y tal vez mejor, siendo, o mejor aún, el que siendo sostiene a todo lo que es, que de él recibe la existencia. Lo que vivieron estas personas, los autores que leíamos, y la experiencia de Moisés, no se puede transmitir con palabras. Y por eso, desde el inicio, me imagino a Moisés como el gran mistagogo, fundador de la tradición yavista del pueblo de Israel, prohibir el que se dijera el nombre. Porque cuando nombramos algo, cuando lo definimos, es decir, cuando le ponemos límites, sentimos que lo controlamos. Y nos podemos pasar el resto de nuestra vida atrapados en conceptos, atrapados en discursos de nuestra mente, que en el fondo no son más que ídolos con los cuales nuestro ego se siente reafirmado. Entonces, se prohíbe pronunciar el nombre sagrado. Cuando un judío encuentra estas 4 letras en la Biblia, no lee esas letras, sino pronuncia Adonai, que significa el Señor o Señor. Y esta prohibición hace referencia a la invitación para acceder a la experiencia, no conformarnos con un concepto. No se trata de captar ese concepto, sino de experimentar un encuentro. Todos y todas estamos invitados a encontrarnos con el que es, la presencia de Dios en nuestro corazón, el que nos sostiene a nosotros y a todo lo que existe, el que le da el dinamismo y armonía al universo, el que nos permite captar esta sinfonía que nos rodea y el lugar que nos corresponde en ella. ¿Cuál es nuestro instrumento? ¿Cómo tocarlo? ¿Cuándo tocarlo? Podemos decir los principios del discernimiento que después nos presenta Ignacio como manera de encarnar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a esa llama, a su misterio de amor, percibimos cómo desaparecen todas nuestras inseguridades. Recuerden los testimonios, les digo, 2 o 3 de ellos eran ateos en el momento de experimentar y alguno de ellos no es que después accedió a una religión confesional como las conocemos, pero sí su vida quedó transformada por la constatación y convicción de que hay algo que sostiene toda la realidad.
Otro elemento importante de todas estas experiencias místicas que les pongo aquí es que confieren la visión total globalizada. Aparece una y otra vez. El todo, la totalidad, la globalidad, en fin, ¿no? El captar que cuando nos aferramos a algo, desaparece esta percepción. Observar y aprender a vivir de ahí en adelante con esta conciencia de mirada periférica, sustentada y orientada por la experiencia fundante de aquello que se percibe, ¿no? Capacidad de ver desde la conciencia del conjunto cada uno de sus componentes. Por eso me gusta mucho la imagen de la sinfonía, ¿no? Este sonido armónico, y que yo tengo un lugar en ese sonido y que voy a recibir suficientes elementos para poderlo desempeñar a plenitud y mantenerme como contribuyente de esta sinfonía, ¿no? Esto implica, desde luego, no identificarse con nada en exclusivo, pero sí percibir desde el referente omniabarcante, que ahorita veremos desde nuestra tradición cristiana y experiencia cristiana, que ya está presente en 2 o 3 de los autores que les compartía, pues es la presencia del Señor, ¿no? Firmes, inmóviles, desapegados, la apatheia de la que hablaban los padres del desierto y tan importante para la espiritualidad cristiana oriental, y que se da en estas personas que no estaban cultivando una actitud o, digamos, una disposición interior, se dio de manera accidental, pero les permitió contemplar esto que iba apareciendo y que iba convirtiéndose o presentándose como el común denominador de la realidad, ¿no? Lo que une y le da sentido a lo que existe. Desde la experiencia de ese todo se perciben sus partes, incluida la propia identidad, y se experimenta poder ubicarse correctamente en ella, tomando buenas decisiones. Esta experiencia suscita un campo semántico, es decir, una serie de palabras que significan lo mismo y significan esta vivencia, que hace referencia al orden armónico, a la estructura, a la ley, pero entendida no como imposición de una serie de reglas absurdas, sino como captar esa armonía y cómo interactuar de una forma constructiva, sana, planificante con ese orden armónico. Términos como Dharma en el hinduismo y en el budismo, ¿no? Tao en el naturalismo místico o la mística naturalista china, Torah o ley, pero que significa este orden armónico de Dios en la tradición judía, la Basileia Tutheu, Basileia Turanu, el reino de Dios, el reino de los cielos. En la tradición cristiana, esta soberanía de Dios, el proyecto de Dios que es soberano en mi vida, básicamente que vivo en consonancia con él. Y finalmente el nombre de la última de las grandes religiones, el Islam, que literalmente significa sometimiento. ¿Sometimiento a qué? A ese orden, a esa armonía. Ahora, si no la percibo, ¿cómo puedo yo saber que efectivamente estoy en consonancia con eso? En la tradición cristiana, la transfiguración es digamos que la representación simbólica en el texto bíblico y también en la iconografía de este despertar algo que no veíamos. Y a mí siempre me ha llamado la atención que toda la patrística griega subraya que no es algo que cambió en Jesús en la transfiguración, sino lo que cambió es la mirada de los apóstoles. Captaron lo que había en Jesús y que antes no habían visto. Y lo que había en Jesús es esta luz, la luz de Dios, la luz, lo que ilumina toda la creación, toda la realidad, incluyéndonos a nosotros.
icono que les pongo aquí me llama mucho la atención por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es de un iconógrafo santo, Feofán Grec, santo de la Iglesia Ortodoxa, Teófano el griego. Nace en Constantinopla hacia el año 1340 y muere en Rusia en el año 1410. Pasa la mayor parte de su vida trabajando en Rusia. El icono que están ustedes viendo presenta el pasaje evangélico de la transfiguración, entendida como, lo que les decía ahorita, transparentización de Jesús. Cuando se hace transparente la divinidad del Señor a la mirada de los apóstoles. El Dios que habita en Cristo. El Dios que habitando en Cristo ilumina a todo lo que existe. Y vean cómo de Cristo salen estos rayos que iluminan todo, iluminan los relieves de las rocas, iluminan a los arbolitos, iluminan a la figura de Moisés y de Elías que están a su lado, ilumina finalmente a los apóstoles que están tirados muertos de miedo, contemplando la escena. Pero lo genial de este autor, fíjense en la parte inferior del icono, hasta abajo, prácticamente en el borde, donde están los tres discípulos, dos tapándose la cara y Pedro es el único que tiene valor para voltear a ver a Cristo. Allá abajo en el borde, si lo ven con cuidado, tienen una buena definición en sus computadoras o televisiones, verán que hay una raya que ahorita les voy a mostrar con un poquito más de detalle y luego me regreso aquí para que la vean. Miren, ahí la ven un poquito mejor. En la parte inferior del icono de la transfiguración se aprecia lo que en principio pareciera una fisura en la pintura, porque ya está viejita o lo que sea. Ahí les pongo las flechitas para que vayan siguiendo esa raya, cómo va por todos lados, ¿no? De un extremo a otro. Bajo revisión cercana, aparece como parte de la composición de Teófano el griego. No es accidental. Y cuando lo vemos así, como composición, nos da la impresión, si ven todo lo que está arriba de esa raya y lo que está abajo de la raya, pareciera que toda la escena es un lienzo. Es como si fuera una tela. Y al levantar la tela, aparece el canto de la tela, que es la raya. Pero del canto de esa tela, de la trama de esa tela, aparece luz a lo largo de todo, donde ha prevalecido las pinturas de Feofán, ¿no? Aparece el brillo de lo que en la mística cristiana se llama la luz tabórica, la luz del Tabor. Eso que captan los místicos y que vimos en los testimonios de algunos, inclusive no cristianos, ¿no? Sentí que había una llama y luego me di cuenta que esa llama estaba dentro de mí, ¿no? Como si la misma trama del lienzo, como si la misma trama de la realidad estuviera tejida de luz. Una luz que no captan más que quienes desarrollan esta sensibilidad para percibir que todo está sostenido por esa luz, ¿no? Regreso para que lo vean brevemente en la totalidad, como la escena es como si fuera el lienzo, es la realidad, pero cuando nos metemos con esa mirada a la realidad, vemos que está impregnada de esta luz que sale de Cristo, ¿no? Y que ilumina todo lo que existe. Bien. Así como hay experiencias místicas que podríamos llamar accidentales, como las que les compartía algunas de ellas, los grandes místicos y todos los fundadores de las grandes religiones fueron místicos, elaboran unas mistagogías, es decir, caminos para que la gente acceda a esa experiencia, porque ellos captan que ese es, finalmente eso es lo que nos va a permitir alcanzar la plenitud de lo humano, de lo que podemos, de lo que somos capaces, porque no hay ningún ser humano incapaz
de alcanzar esta experiencia. En la tradición cristiana clásica está esta división tripartita o progresión tripartita de la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Vía purgativa que nos quita lo que nos sobra, lo que nos impide acceder a la comunicación del Dios, que en la segunda parte nos va iluminando con su presencia, y mientras más iluminados vamos viviendo, más experimentamos la unión con el que sostiene todo. Vista con un poquito más de detalle, y me han escuchado en algunas de las charlas cuando lo presento, están estas etapas del itinerario. Normalmente, para que alguien empiece una mistagogía, es decir, se ponga en las manos de un padre o madre espiritual para acercarse a esta experiencia de trascendencia, pues hay que presentar el camino de una forma que lo haga deseable, que tenga sentido, ¿no? Después hay que trabajar en una rehabilitación de la sensibilidad contemplativa. Ayudar a la persona que quiere tener la experiencia de Dios a crecer en lo que se conoce como actitud teologal, que implica una correcta percepción con el cultivo de la soledad y silencio, silencio interior y silencio exterior, el cultivo de la atención correcta, que en nuestra tradición se llama nepsis o vigilancia, y la inversión intencional. Dejar de andar correteando la vida y hacer el ejercicio de esperar y captar qué es lo que se presenta por sí mismo, sin que nosotros lo procuremos o busquemos. En la medida en que se va rehabilitando esta sensibilidad contemplativa, vamos captando lo que el primer capítulo del Génesis transmite, ¿no? Que Dios al final de cada día de la creación contemplaba lo que había creado y veía que era bueno. Es decir, esta bondad, como representada en la luz que veíamos en el cuadro de Theophan Grec y en la experiencia de prácticamente todos los místicos, empieza a ser captada. Empiezo a percibir, captar todo lo que puedo ser cuando estoy vinculado a aquel que sustenta lo que existe, cuando estoy en armonía con su presencia y la forma como su presencia se me comunica. Y lo voy comparando con el absurdo que yo he ido construyendo con mi ceguera, ¿no? Conocer a dónde puede llegar el ser humano desde la revelación que esta presencia me hace. Un proceso de conversión y perdón, básicamente el encuentro con el inocente, con Dios, con Cristo en nuestra tradición cristiana, que nos permite reencontrar el corazón, en donde esta facultad de percibir la luz que lo envuelve todo se va cultivando, creciendo, etc. Y aprender a vivir en el corazón o desde el corazón. Y desde el corazón interactuar con el mundo. Estamos demasiado acostumbrados a interactuar desde la mente con sus características, y les invito, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, en las conferencias del mes ignaciano, hablé de las diferencias de corazón y mente. Entonces, es la invitación del camino al corazón. Desde el corazón, el discipulado como búsqueda de la identidad personal, ir discerniendo cómo Dios quiere habitar en mí y ser una bendición para el mundo con mi colaboración, desde luego. Aprender a mantener esa libertad del corazón y la vocación encontrada, y así construir la vida desde el dinamismo del amor que aprendemos de Dios, este amor que es entrega de sí. Les comparto ahora estas 3 etapas, retomando las vías, pero también lo que les acabo de decir, que describe de manera magistral nuestro hermano Javier Meloni en su descripción de la transformación de Ignacio, el tiempo que está en Manresa, ¿no? Empieza con una euforia autocentrada,
un gran entusiasmo y alegría, ¿no? Lo que a mí me suele decir, me gusta decir, el síndrome del neoconverso, ¿no? Creen que pueden comerse el mundo a puños, ¿verdad? Y que ya lo que el mundo estaba esperando era su conversión para finalmente resolver todo, ¿no? Gran entusiasmo y alegría, pero ceguedad. Pesa mucho aún el ego. Todo el esfuerzo de Ignacio y su dedicación encaminados a alcanzar un estereotipo de santidad que él mismo se había fabricado. Y eso también lo vemos mucho en algunas personas que se quedan ahí, ¿verdad? Pensando que están sirviendo a Dios y están únicamente alimentando su ego. Para suerte de Ignacio, atraviesa esta crisis profunda que él describe como la noche de los escrúpulos. Su búsqueda narcisista de perfección, que estaba absolutamente al servicio del fortalecimiento de su ego, pre-conversión, se topa con la imposibilidad y el absurdo. Y como es un hombre honesto en ese sentido, pues lo lleva hasta las últimas consecuencias. Es un momento muy delicado que le puede llevar a la muerte. Recordemos que dice, en algún momento estuvo a punto de tirarse por un hueco que había allá en el piso donde él estaba. Solo cuando se rinde, cuando abandona todo, inclusive estas visiones de santidad y de perfección que se había él ido fabricando, cuando llega al grado, como él lo pone ahí, de ir en pos hasta de un perrito, si ese perrito me saca de esta oscuridad en la que estoy. Se rinde y permite a Dios empezar a actuar en él. Eso se traduce en entrar plenamente en la dimensión del don y de la gratuidad. No es fruto de su esfuerzo. El único esfuerzo que tiene que hacer él y toda persona en este camino mistagógico es dejarle a Dios ser Dios y dejar de pretender nosotros llevar la batuta. Entonces se da lo que este gran estudioso histórico de la mística, el padre de Guider, llama la invasión mística. Él dice, de ahí en adelante Dios me trataba de la misma manera que un maestro de escuela a un niño. Me fue enseñando. La imagen del niño como símbolo de receptividad, de disposición, de acogida. Lo opuesto a la autosuficiencia con la que había llegado, ¿va? Yo por mi valor y por mi esfuerzo voy a llegar a ser santo. Ese camino es un callejón sin salida que nos entrega en las manos de nuestro ego. Y aquí está el texto de Ignacio de esa experiencia, que lo habremos leído 200,000 veces. Ahí les pongo en distintos colores lo que me parece muy importante para vincularlo con las experiencias anteriores. Y sobre todo lo que está además en tamaño más grande, ¿no? Una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. El texto completo dice, vale la pena escuchar. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba a poco más de 1 milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo. Recordemos, entre paréntesis, que está contándole esto a González da Cámara, pues casi 30 o más años de que había pasado, ¿no? Está tratando de acordarse. Creo yo que se llama San Pablo. Y el camino va junto al río. Y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión, fíjese cuántas cosas similares a lo que acabamos de oír, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de fe y de letras, y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas.
y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos. Lo que le pasa a todos los místicos, les preguntas, ¿y qué fue lo que viste? Pues no te lo puedo decir. Es inefable, lo tienes que vivir. Lo resume en esto: recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida hasta pasados 62 años, coligiendo cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Yo creo que a lo largo de los siglos se les escapó que esto es el centro de la espiritualidad ignaciana, el centro de la experiencia de Dios de Ignacio, el centro del dinamismo del discernimiento, para no caer en la tentación de llamarle discernimiento a cualquier cosa. El discernimiento se tiene que hacer desde el corazón, desde esta experiencia del Dios que se comunica cuando le haces caso, cuando guardas silencio, cuando miras al interior y cuando ahí se te va manifestando, ya sea en tu interior o en el exterior, pero desde esa luz que permea todo lo que existe. Nos ayuda a aclarar y a profundizar esto algunos de los recuerdos de los primeros jesuitas, entre ellos el segundo general de la compañía, Diego Laínez, al que San Ignacio, yo creo que fue al jesuita en el que más confió y al que le hizo la vida más imposible, porque yo creo que ya lo tenía en miras para que fuera el siguiente general y entonces se lo traía bien cortito. Dice Laínez en una carta que le escribe al padre Polanco: Al cabo de 4 meses de llegar a Manresa, repentinamente, si bien me acuerdo, cabe un agua o río o árboles. Estando sentado, fue especialmente ayudado, informado e ilustrado interiormente de su divina majestad, de manera que comenzó a ver con otros ojos todas las cosas, y a discernir y probar espíritus buenos y malos, y a gustar de las cosas del Señor, y a comunicarlas al prójimo en simplicidad y caridad, según que él las recibía. ¿Cómo me hace recordar esto a la invitación, bueno, a los testimonios de muchos de los grandes padres espirituales de la mística cristiana oriental, que dicen: cuando le tengo que dar palabras de vida a alguien que estoy acompañando espiritualmente, yo dejo de existir, acojo lo que la persona me transmite y del silencio del corazón aparecen las palabras de vida apropiadas para esa persona que estoy acompañando. Bueno, esas palabras de vida, ya sea para ayudar al prójimo, ayudar las almas, como se convirtió en el centro de la vida de Ignacio, y la misión que le dejó a la compañía por encima de todas, ayudar a las almas, cuanto el interactuar con nuestro entorno para poder incidir en él desde la voluntad de Dios. Y para eso la necesidad de acudir a ese espacio, a ese espacio interior. Un poco antes, entre lo que acabamos de escuchar y este periodo de purificación, cuando finalmente queda atrás la batalla campal entre el ego de Ignacio y la presencia de Dios, cuando él se da por vencido y se entrega y le permite a Dios ser Dios, viene una serie de experiencias místicas que las encuentran en el número 28 y 29, sobre todo de su autobiografía, inmediatos anteriores al culmen, que es la ilustración del Cardoner. Primero, una comprensión de la Trinidad. Dice él que se le manifiesta como 3 teclas. Han habido N interpretaciones de esto. Yo creo que la más, me parece la más razonable es esta que les pongo aquí. Tonos propios y diferentes que en conjunto construyen una armonía.
Es una cosa común en la música. Si los toco diferentes, suenan diferentes. Si los toco al mismo tiempo, pues se produce otra cosa. Y cuando capta, cuando tiene esto que él describe como comprensión de la Trinidad, con tantas lágrimas y sollozos que no se podía valer. No puede dejar de llover por la conmoción interna que este regalo de Dios le transmite, ¿no? Segundo, una comprensión totalizante de la creación. Lo dice él así: se le presentó en el entendimiento con grande alegría espiritual el modo con que Dios había creado el mundo. ¿Qué les parece? Yo creo que también se les escapó a los censores de la Inquisición, porque le hubieran dicho como a Job: ¿dónde estabas cuando cuando Dios creó el mundo? La tercera, la percepción espiritual de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, subrayando presencia. Es una presencia. Está ahí, está conmigo. Nos hace recordar uno de los testimonios que leímos. Aunado a esto, la visión interior de la humanidad de Cristo, la concreción encarnada, humana, de la palabra eterna del Padre, a menudo en forma de un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño, en donde no veía ninguna distinción de miembros. De hecho, referencia a esto es el escudo de la compañía. Ese que aparece como sol no es ningún sol. Es esta visión mística de Ignacio que lo acompaña a todas partes. La presencia de Jesús, y por eso adentro se le pone este anagrama de Jesús, IHS, como para subrayar que estamos hablando del Señor, el Salvador de todos. Conclusión. San Ignacio descubre la fe que implica creer y saber. No solamente creer, que es credulidad y no tiene nada que ver con la fe cristiana, y tampoco el solo saber, que implica el querernos, el construir una vida solamente con estos datos superficiales de la realidad, sin haber encontrado la trama que sostiene todo, esta luz que sostiene todo, ¿no? La experiencia del encuentro con el Dios vivo. Esto queda claro en este texto, que nuevamente, por esto sí lo hubieran quemado, si se hubieran dado cuenta. Fíjense lo que dice en su autobiografía. Bueno, le comenta a González da Cámara: estas cosas que ha visto le confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre en la fe, que muchas veces ha pensado consigo, claro, pobre de él si lo decía de fuera, si le hubiera ido: si no hubiese escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas solamente por lo que ha visto, solamente por lo que ha vivido. La experiencia mística en el Cardoner implica la aplicación de la conciencia que capta nuevos niveles, nuevos estratos de la realidad en los que se percibe su interconectividad, ¿no? El paso de la mirada de la carne y de la mente a la mirada del corazón, del espíritu, al nous, ¿no? En estas tres miradas de las que habla la tradición cristiana oriental clásicas. Algunos hasta hablan de la ceguera de la carne, luego la mirada del cuerpo, que es limitada, la mirada de la mente, que es limitada, hasta llegar realmente a la mirada que capta todo, que es la del corazón. Nadal, otro de los primeros jesuitas, escribe hablando de esta experiencia, que cuando la vivió San Ignacio, es como si hubiera captado ahí, en ese momento, las razones y causas de las cosas, como si le hubieran desvelado los fundamentos de todas las cosas. ¿Qué podemos entresacar de esta experiencia mística de San Ignacio? De entrada, como toda la experiencia del Dios que trasciende, este mus, recordemos que mus es
la imitación del sonido de un mudo. No se puede decir. Las palabras no solamente no le hacen justicia, sino que evitan que la podamos experimentar. Registrado en esta frase del propio Ignacio, no se puede declarar los particulares que entendió entonces. Pero sí es constatable, inefable y constatable, porque en ese momento su vida cambia. Ya no se centra en sí y su proyecto de santidad. Se abre al prójimo y a la posibilidad de amar y servir, ayudar las almas, como les decía hace un momento. Ha aprendido a desenmascarar las artimañas de su egoísmo, en aquella figura de la serpiente de la que habla en la autobiografía, que decía que le encantaba estar viendo cómo brillaba y todo eso. ¿Va? Mírame, mírame, mírame. Totalmente una proyección autocentrada, egocéntrica. Y al captar esta realidad, de hasta dónde esta persecución no persecución, esta consecución y esclavitud a la que nos tiene sometidos el ego, nos puede destruir la vida. No solamente se alegra de haber sido liberado por el encuentro con el Señor que le transmite esta nueva mirada, sino que se compromete a ayudar a otras personas en sus propios itinerarios para alcanzar la libertad del amor. Su conocer queda para siempre vinculado al amar. Amar desde Cristo, amar en Cristo, amar con Cristo. Y este amor desemboca de manera natural en un servicio sencillo, espontáneo y eficaz. ¿Cuánto pesó el Cardoner, la ilustración del Cardoner en la vida de San Ignacio? Veamos estos testimonios, escritos de Jerónimo de Nadal, el que citábamos anteriormente, en un texto que recoge esta obra magna de la contribución a entender el carisma ignaciano de los fundadores, de los primeros jesuitas, que se llama Las Fuentes Narrativas, Fonts Narrative. Cuando alguna vez se le preguntaba por cuestiones importantes o por el modo del instituto de la compañía o cuando debía decidir sobre algo, solía remitirse a aquella gracia y aquella luz. Es decir, no es una anécdota, no es un recuerdito, es el centro de la vida de Ignacio. Es donde discierne. Ir a aquella gracia, buscar aquella luz. En unas charlas que dio a los jesuitas en formación en Coimbra, pone: el padre maestro Ignacio había entendido entonces, en la ilustración del Cardoner, todas las cosas en una claridad y luz muy subida, a lo cual se solía referir después, dando razón de las cosas que acontecía demandarle, es decir, de lo que le preguntaban, así de la compañía como de otras espirituales. En resumen, todo está en Dios y Dios se encuentra en todas las cosas. Quien accede a esta percepción del Dios que está en todas las cosas, no a nivel de rollo o de buena intención o de sueño guajiro, quien cultiva esta apertura a la luz que sostiene todo lo que existe y que es accesible a la capacidad humana de comunicación, encuentra la forma de ubicarse correctamente en el mundo. Yo considero que Ignacio presenta los ejercicios como una mistagogía, una pedagogía espiritual encaminada a acercar a quien la vive a la experiencia directa del Dios que sostiene todo a través de su presencia amorosamente comunicativa. La presencia del Dios revelado en Cristo es amor que se comunica, ¿no? Es el mismo Dios que se comunica entregándose, que es la concreción del amor, como veremos en un momento. El culmen de ese camino
y por eso está al final de los ejercicios, una especie de examen final o de ver si realmente hemos recorrido todo el camino mistagógico, es la contemplación para alcanzar amor, que describe con mayor detalle la vivencia de Ignacio en el Cardoner. Es importante captar la diferencia que hace Ignacio entre meditación y contemplación. La contemplación permite acceder a los misterios de la historia de la salvación de una manera más afectiva, intuitiva y unitaria que el discurso racional propio de la meditación. Y por eso Ignacio las va graduando, las va llevando poco a poco, aumentando la invitación a acercarse a los misterios de la vida del Señor y a las meditaciones que nos sugiere, perdón, a las oraciones que nos sugiere, contenidos, con esta metodología contemplativa. La contemplación pide del orante mayor humildad, confianza y entrega al misterio que la meditación. Nos hace recordar el cambio de la conversión de Ignacio en Manresa. Cómo pasar de esta visión voluntarista y finalmente egocéntrica a rendirse y acoger a Dios. No lo puse porque no me hubiera dado la vida, pero recordemos, y además la hora que tenía, la hora un poquito larga para esta charla, cómo fue llevando a Francisco Javier en la misma dirección. Cuando capta que aquel se está desbocando en el síndrome del neoconverso, Ignacio le da maneras para vivir de alguna forma esta necesidad de soltar el voluntarismo y abrirse al misterio del Dios que salva gratuitamente. El reflectir ignaciano, que normalmente traducen prácticamente todas las versiones en lenguaje contemporáneo como reflexionar, literalmente es reflejar, dejar que se refleje la luz en otro cuerpo. Cuando Ignacio dice, y reflectir en sí mismo, deja que te ilumine esa luz, deja que te ilumine ese misterio y te vaya transformando. Déjate impregnar totalmente del misterio de Cristo. Ábrete conscientemente a la luz que brota del Espíritu. No se trata de hacer un análisis piadoso de la escena bíblica. Ignacio deja sistemáticamente indeterminado el fruto de la contemplación, a diferencia de las meditaciones. Ahí sí pone frutos y para dónde queremos ir y qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. No en la contemplación. Ahí es sacar algún provecho. A ver qué te regala Dios. A ver qué te encuentras. Con esta expresión, a diferencia de la meditación, hace hincapié en que no se pretende determinar en qué dirección está el fruto que se busca. Ahí sí que queremos dejarle a Dios ser Dios y comunicarse con nuestra conciencia sin el filtro del discurso mental que muchas veces opera bajo los prejuicios de nuestro ego. No buscamos pensar o nombrar a Dios, sino entrar en comunión con Dios, amarlo. La contemplación para alcanzar amor sigue estos lineamientos. Ya les comentaba, es el examen final que muestra si el ejercitante, es con H, ha recorrido, no ha recorrido. Luego lo corrijo cuando les mande las láminas. Si el ejercitante ha recorrido la mistagogía propia de los ejercicios hasta experimentar la presencia comunicativamente amorosa de Dios en todo y en todos y todas. El padre Iparraguirre, este gran estudioso de los textos originales de San Ignacio, escribe: la contemplación para alcanzar amor condensa en una forma superior trascendente lo más vital de los ejercicios. Ya está prefigurada en la 15ª notación, que invita a buscar
en los ejercicios que el Creador se comunique directamente con su ánima devota, abrazándola. Recuerdo cuando leí los comentarios del padre Iparraguirre, le dedica varias páginas a discutir si es abrazando con Z o abrazando con S, ¿no? Abrazando con los brazos o llenando de fuego como se prenden las brasas, ¿no? Yo digo que son las dos. Cuando Dios abraza con Z, abraza con S. A lo largo de los ejercicios se habla de buscar un conocimiento interno del Señor. Un conocimiento que no sigue los lineamientos de nuestra manera cotidiana de interactuar con el mundo hacia afuera, ¿no? Llevando la batuta, aplicando nuestras acciones desde una perspectiva proactiva. Es la invitación al paso contemplativo, a descubrir la respuesta en el silencio de la interioridad, ¿no? De ese conocimiento, del conocimiento interno entendido como lo que es un enamoramiento, ¿verdad? De ese conocimiento va brotando el amor que nunca puede ser forzado. El amor se va despertando en quien se siente amada, amado por la persona que la ama, que lo ama. De ahí la importancia de tener plena conciencia de la manera como Cristo nos ama. No en abstracto, en el concreto de nuestra vida, en todo lo que de manera concreta, tangible nos rodea. El amor de Dios siempre está dirigido a los seres humanos, es decir, Dios siempre ama, nunca se extingue su amor. Aquí la intención es crecer en la conciencia de este amor ofrecido, y ese es el trabajo de los ejercicios. Ir capacitando la conciencia para percibir esto. Llenas o llenos del amor gratuito e incondicional de Dios, captamos que se despierta ese mismo dinamismo en nuestra relación con Dios, con las demás personas, con nosotras mismas, con nosotros mismos. Vamos a ver el texto de la contemplación para alcanzar amor, tocando algunos puntos. Se los pongo textualmente. Primero conviene advertir dos cosas, dice San Ignacio en la nota que escribe. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. La segunda es que el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así por el contrario, el amado al amante, de manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro. San Ignacio con eso nos está describiendo con pinceladas el amor divino, este amor del que Pablo habla en su carta y en el himno al agape, ¿no? Primer elemento fundamental, el amor es algo concreto, no es una elaboración intelectual, no es un rollo. El amor ha de ponerse más en obras que en palabras, se tiene que encarnar, tiene que ser real, no es una invitación al activismo. Lo que está pidiendo es que se traduzca en tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas al amor? Porque al estar orando por las personas que amas, y recordemos la vida de los grandes místicos contemplativos, a lo mejor no andaban del tingo al tango haciendo cosas por las personas, pero le dedicaban horas de su vida a orar por las personas que amaban, por las personas que las necesitaban. En el fondo está lo que les pongo ahí. En este mundo, lo que no se traduce a tiempo y espacio no es real. No existe. De tus horas de vida, ¿cuánto tiempo está dedicado a encarnar el amor? Segunda característica. El amor consiste en un intercambio de bienes, compartirse, dar lo mejor de uno mismo de manera que se convierte en un bien para el otro, para la otra, y a su vez recibir lo que la otra o el otro me da, que se convierte en un bien para mí. Vivir desde nuestra capacidad de complementarnos, construyéndonos individualmente desde nuestra pertenencia
a una comunión. El ejercicio de amar, entregando los dones que hemos recibido, nos ayuda a desarrollar la condición no de hacer cosas amorosas, sino de ser amor, en donde está el centro de nuestra imagen divina. Finalmente, de ahí en adelante, con lo que vamos a ver ahorita, San Ignacio subraya que Dios nos enseña a amar amándonos en todo lo que nos rodea. A través de los dones de la creación, Dios ejercita su donación hacia mí. Captar esto con una actitud teologal me va llevando poco a poco a descubrir que el verdadero tesoro no son los dones, sino Dios mismo, su presencia amorosamente comunicativa. Me entrega lo mejor de sí mismo, que es Él mismo, en la medida en que lo puedo recibir. A su vez, yo me siento invitado a entregarle lo mejor de mí mismo, la totalidad de mi ser, representada por la que conocemos como la oración de San Ignacio. Después pone dos preámbulos. El primer preámbulo, como en muchas de sus meditaciones, subraya que aquí no es yo y mi Diosito, sino que somos parte de un colectivo. Composición, ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, de los santos que están conmigo, que me están acompañando. El segundo, pedir lo que quiero. Será aquí un conocimiento interno de tanto bien recibido para que pueda yo enteramente reconociendo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Y luego vienen estos 4 puntos. Me voy rápido porque ya con eso termino. El primer punto dice, es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene. Y cómo de igual manera el mismo Señor desea dárseme. No es historia, es real, es realidad contemporánea, en cuanto puede según su ordenación divina. Y con esto reflectir en mí mismo, dejar que eso se refleje en mí, que eso toque mi interioridad, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho. Y aquí pone la oración que veremos en un momento. Antes de llegar ahí, me parece que estos primeros puntos, lo que les acabo de leer, porque son 4 puntos, explicitan el inicio del principio y fundamento. En el principio y fundamento, recordemos la frase que es el resumen de todo el principio y fundamento y de todos los ejercicios. El ser humano es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. En esta frase, lo primero que nos viene es esta condición de ser creados. Dios nos llama de la nada a la existencia en un acto de amor de don de sí. El amor de Dios que se concreta en dar el ser continúa manifestándose cuando nos sostiene el ser. No solamente nos lo dio, nos lo sostiene permanentemente. Recordemos aquel tetragrama y su simbología, ¿no? Llave. Yo soy el que siendo da la existencia a todo lo que es. Está también presente la segunda creación, que es la redención. Es decir, la vida nueva que Cristo nos da a través de su amor, que sana lo que nos separa del amor y de la vida de Dios. ¿Por qué es más plena que la primera? Porque cuando nos dio la existencia no nos preguntó. Ahora, este paso a una relación de amor compartido implica la relación consciente y libre entre el Redentor y quien es redimido o redimida. Finalmente, captar que Dios quiere seguir dándoseme.
en la medida en que voy siendo capaz de acogerlo. También se han vinculado estos primeros puntos al itinerario propio de la primera semana de ejercicios, es decir, conocimiento del proyecto de Dios para la humanidad, principio y fundamento, creación, constatación de mi alejamiento de ese proyecto a través del desorden de mis afectos, el pecado y el egoísmo, y la reconciliación que Cristo el inocente me ofrece. Ante un amor tan grande, concretamente salvífico, es natural que nos preguntemos, como nos sugiere Ignacio al final de la primera semana, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos hacer por Cristo? Es una especie de preámbulo del llamamiento del Rey Eternal. En la contemplación para alcanzar amor se terminan los primeros puntos con la llamada oración de San Ignacio, que transmite la actitud del redimido por amor que solo busca cómo amar en reciprocidad con todo lo que es y tiene. Y ahí está inserta esta oración que no sabemos de memoria. Ojalá que algún día la podamos experimentar en plenitud. Toma, Señor, y recibe. Y viene una colección. Toda mi libertad, que es lo más importante. Ahí reside nuestra condición humana. Ahí está la semilla del misterio divino que es nuestra semejanza. Lo segundo es la capacidad intelectual con las tres potencias del alma que describe la filosofía y teología aristotélico-tomista. Memoria, entendimiento y voluntad. Es mi capacidad de tomar conciencia y hacerme cargo de la vida como ser racional. Pero la libertad está por encima de eso. Primero es la libertad, luego esta capacidad y luego lo que tengo, haber y poseer. Tanto dones que Dios me ha dado, pero que son haber, no son intrínsecos míos, como puede ser la capacidad intelectual y demás, y lo que poseo, dinero, propiedades, en fin, ¿no? Todo me lo diste tú, Señor. Todo es don. A ti te lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispón a tu voluntad. Solamente te pido una cosa, que nunca me separe de tu amor y de tu gracia. Este referente permanente de todo discernimiento y de la vida del cristiano, ¿no? Vivir en tu amor, actuar desde tu amor, me basta para lo que me pidas. El segundo grupo de reflexiones o puntos que da Ignacio en la contemplación para alcanzar amor literalmente es el que les pongo aquí. Mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sintiendo, en los hombres dando a entender y así en mí dándome ser, animando, sintiendo y haciéndome entender. Asimismo, haciendo templo de mí, siendo criado a la similitud e imagen de su divina majestad. Otro tanto reflectiendo en mí mismo, por el modo que está dicho en el primer punto, o por otro que sintiere mejor. De la misma manera se hará sobre cada punto que se sigue. Ya nos dice que no lo va a seguir repitiendo, pero que se trata de llegar a lo mismo. Bien. Los segundos puntos parecen hacer referencia al primer verbo de la frase de la obertura del principio y fundamento, alabar. La auténtica alabanza nace de reconocer, es decir, hacernos conscientes de quién es este Dios. Un Dios que se revela al mismo tiempo como Padre amoroso, cercano, cariñoso, tierno, íntimamente ligado a nosotros y al mismo tiempo creador de todo lo que existe. Un elemento importante de toda experiencia mística es captar la total trascendencia de Dios, su ser superlativo, y al mismo tiempo el nivel de intimidad que ese trascendente quiere tener con el concreto de mi vida, de mi ser. La constatación de esta dulce paradoja suscita en nosotros el movimiento de gratitud exultante al que llamamos alabanza. Solamente alaba realmente el que se encuentra con Dios
desde esta realidad de su total grandeza y al mismo tiempo su involucramiento, su intimidad con nosotros. También se han vinculado estos puntos, estos segundos puntos, con la segunda semana de los ejercicios, es decir, el conocimiento interno de nuestro Señor. Dios no es ajeno a su creación. Recordemos la contemplación de la Trinidad que hace redención. Decide entrar Dios a su creación de manera radical al asumir la condición humana. La Trinidad contempla la totalidad del mundo y decide entrar en el tiempo y en el espacio para hacer redención. Mirar cómo Dios habita en las criaturas, llevándolas a su plenitud por su presencia, que en el caso de los seres humanos implica la libre aceptación, vuelve a salir la importancia de la libertad, para que Dios pueda alcanzar su objetivo redentor. Esta nueva creación que la redención nos transmite. Tercer punto, tercer grupo de consideraciones. El tercero, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas sobre la haz de la tierra. Esto es, se comporta como quien trabaja. Y de esta ad modum laborantis, es decir, se comporta como un obrero, como un trabajador. Así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etcétera, Dios está trabajando. ¿Cómo? Dando ser, conservando, vegetando, sintiendo, etcétera. Después, reflectir en mí mismo. Dejar que esto me ilumine, se refleje en mi vida. Los terceros puntos evocan el segundo verbo del principio y fundamento, hacer reverencia. Hacer reverencia significa acatar la voluntad de Dios, empeñarnos en concretar el amor en sinergia con su proyecto. Habría que agregar aquí hasta las últimas consecuencias. Solo puede vivirlo de manera racional y razonable quien ha reconocido primero a Dios como creador, que nos confiere la existencia por amor, y también ha constatado este amor concreto en el Dios que asume nuestra fragilidad para mostrarnos hasta dónde llega la intimidad de su vínculo con nosotras, con nosotros. Sería un despropósito no vivir en consonancia, es decir, hacer la voluntad de aquel que nos ama así y que nos muestra con claridad el camino a la vida plena. También en la literatura de estudio de la contemplación para alcanzar amor, se ha identificado este tercer camino de contemplación con la tercera semana de los ejercicios. Nos acaba de decir Ignacio en los terceros puntos de la contemplación para alcanzar amor, que Dios trabaja. En la tercera semana, en la pasión, la encarnación de la segunda persona trinitaria pasa por sus trabajos, como expresa San Ignacio. De hecho, él nos invita en la tercera semana a traer en memoria frecuente los trabajos, fatigas y dolores de Cristo nuestro Señor. Estos puntos de la contemplación para alcanzar amor subrayan que Dios labora en nuestro beneficio en toda su creación. Nada queda fuera de ser acogido, integrado por Dios en nuestra historia de salvación. Y llegamos a los últimos, que subrayan este texto que parece evocar a la carta de Santiago, ¿no? Todos los bienes y dones, toda bendición, toda gracia desciende de arriba. El texto de Ignacio dice, el cuarto, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida potencia de la suma e infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etc. Así como del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, etc. Después acabar reflexionando en mí mismo, según está dicho.
Los últimos puntos nos evocan el tercer verbo de la frase inicial del principio y fundamento: servir. Dios nos ha mostrado hasta dónde nos ama y cómo nos ama. Nos ha revelado el dinamismo de su propio ser, amor como donación de sí. Dejando que ese dinamismo de Dios llene nuestra conciencia, reflexionando sobre nosotros mismos, colaboramos con Dios en su proyecto, dejándole amar con nosotros, con nosotras y también a través de nosotras, de nosotros. De esta manera, los bienes que vienen de arriba se concretan en mi vida de amor y servicio. El dinamismo de Dios fluye a través de mí en lo concreto de mi vida. Reflejan el dinamismo de la cuarta semana de los ejercicios, donde nos encontramos con la divinidad que se transparenta plenamente en la humanidad del resucitado. Vinculados a Cristo que nos ha redimido, recibimos de Él por participación la gracia del amor que redime. Nos hace recordar la frase del capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Juan: el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Y con su amor nos participa la gracia para poder amar, compartir ese amor con nuestros hermanos y hermanas. Vivimos plenamente la conciencia que lo que somos desciende de lo que Dios es. Esta frase muy bonita de Michael Buckley: el último paso del conocimiento interior es llegar al interior de Dios. Llegar, pero no asir, es decir, no querer controlar, gobernar, poseer. Percibir, pero no comprender desde esta perspectiva de conceptualizar. Aprendemos a amar a Dios por lo que Dios es y no solo por lo que hace. Y cada vez que tenemos que encarnar la dinámica de salvación de Dios en medio del mundo, la importancia de entrar en contacto con este Dios que es amor, instalarnos en la existencia que es amor, y de ahí de manera natural todo nuestro hacer y quehacer fluye hacia los demás como bendición, es decir, como buena noticia, como presencia de Dios, que en el fondo es el centro del verdadero discernimiento. Desde luego que este amor de Cristo que dinamiza nuestras vidas y las dirige en el horizonte de sentido de su proyecto de salvación y redención, se concreta en lo muy, muy, muy particular de la vida de cada una y cada uno de nosotros. Pues hasta aquí lo que tenía preparado para compartir con ustedes. Perdón que me tomé a lo mejor demasiado tiempo, pero era un tema denso, importante, y me gustaría que tuviésemos un tiempo para conversar. Si hubiera preguntas, comentarios, reacciones, se las agradezco de antemano. Cintia nos va a hacer el favor de dar la palabra y a lo mejor de leer si hay alguna cosa que le haya llegado a ella por los otros medios. Muchas gracias. Pues por lo pronto, tengo comentarios aquí. Bueno, te mandan muchos saludos. Gracias al centro por presentarnos conferencias de tan complejo tema y también expuestos. María Elena dice, probablemente no le pudo tocar la Inquisición porque simplemente no lo veían, no entendían, por lo que no analizaban desde el corazón. Gracias por transmitirnos y darnos la dimensión y tesitura de tu relación de amor con nuestro Señor Jesucristo. Mejor testigo no he tenido. Gracias, gracias. Por aquí hay una pregunta también, déjame. Bueno, gracias. Creo que son gracias. No, pues sí. Les agradezco a ustedes que me tengan paciencia y me oigan. Y bueno, sobre todo les agradezco a todas y todos quienes están involucrados en recorrer el camino mistagógico que es la espiritualidad ignaciana. Porque siempre
ha corrido el peligro y somos conscientes de eso, de convertirse en una, pues no sé, en un discurso más, en un rollo más. La gente se aprende algunas palabras mágicas, ¿verdad? Y te las van recitando, te las van engarzando, te las van compartiendo. Pero qué triste que no nos quedemos sin esa experiencia fundamental de descubrir al Dios que es amor y que desde esa experiencia nos invita a encarnar en este mundo a través del servicio, que es el amor concretado, encarnado, su buena noticia. Es decir, a través de servicios, presencias, comunicaciones amorosas concretas, dar testimonio y ayudar a nuestros hermanos y hermanas a abrirse al milagro de la vida plena que tenemos por herencia, a la que Dios nos invita. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos los que están aquí presentes, y en todos los grupos veo varias caras y nombres reconocidos, y me pongo a recordar los tiempos bonitos de búsqueda de la experiencia de encuentro con el Señor Jesús y de compartirla. Esta ayuda a las almas, que es el centro también del quehacer ignaciano, ¿no? Preguntan, ¿cómo percibe Ignacio que la visión de la serpiente es del mal espíritu? Porque tiene la visión del buen espíritu. Antes de eso, pues, estaba totalmente encandilado con eso. Hasta dice él, yo me ponía triste, me enojaba cuando se iba la visión esta de la serpiente. ¿Va? Pues, ¿qué quiere decir? Desde que hay esta sensación de posesión, ahí hay un ego. Ahí hay un ego que quiere controlar, ahí hay un ego que quiere asegurar pues básicamente su seguridad, aunque suena un poco pleonasmo, pero en el fondo de muchas de nuestras distorsiones perceptivas, también espirituales, está nuestra inseguridad existencial. Tenemos miedo. Aprendimos desde pequeños a tener miedo de que nuestra existencia desaparezca. Y entonces aprendimos un montón de mecanismos para asegurar, según nuestra perspectiva, esa existencia que sentimos que se nos escapa de las manos, ¿no? Pero ese tipo de mecanismos que finalmente se concretan, se estructuran en el ego, y los filtros perceptivos que nos impone, nos dificultan mucho la experiencia de Dios. De ahí la importancia de recorrer el camino mistagógico de soledad y silencio, rehabilitación de la capacidad contemplativa, para aprender a hacer silencio y escuchar la voz sutil, esta comunicación sutil de Dios, ¿no? Entonces, es la experiencia del Dios vivo la que desenmascara todas las falsificaciones, ¿no? No hay otra manera, sino es el mismo ego que sustituye un ídolo por otro. Por acá, bueno, hay muchos agradecimientos. Confiar en que cualquiera de nosotros, con la gracia de Dios, nos puede conceder ese encuentro profundo con el misterio. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El problema, y lo han estado repitiendo a diestra y siniestra los últimos padres generales y todos los grandes maestros de la espiritualidad ignaciana, nuestro problema es que vivimos distraídos. ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿Cuánto tiempo de las 24 horas que cada día te traen le dedicas a abrirte con actitud teologal al misterio? Ya me imagino las contestaciones que en nuestro colectivo, cuando menos, implican algo. Si salimos a la calle, es otra cosa. Dios siempre está transmitiendo. El problema es que nosotros tenemos puesto nuestro radio en otra frecuencia. Y esa frecuencia tiene mucho que ver con nuestro ego. Entonces, quiero aprovechar esto para subrayar, invitar, exhortar a que le dediquen tiempo a abrir la conciencia activamente a la comunicación amorosa de Dios.
Y para eso, desde luego, Ignacio y todos los grandes místicos son maestros privilegiados. Pero si nada más se queda en rollo, o si solamente queremos o pensamos que se trata de leer el libro especial, de que me den la iluminación gnóstica, porque tenemos eso clavado hasta el alma, pues entonces vamos a seguir perdiendo el tiempo. Ya me vieron ustedes muchas veces la anécdota que cuento, porque me pasó muchísimas veces, no nada más una, que después de conferencias sobre experiencia mística, camino místico, oración contemplativo, es muy raro que alguien venga y me diga, ¿dónde empiezo? ¿Dónde se reúnen? Yo quiero ir a orar. La mayor parte de la gente viene y te dice, ¿hay algún libro que me pueda usted recomendar? ¿Hay alguna película ahora? O que se ha ampliado las cuestiones, ¿verdad? Pero finalmente es solamente la vida, el convertirlo en vida, lo que realmente nos va a transformar con el lema que nos sugiere el Padre General, el Padre Arturo. Ver todas las cosas nuevas en Cristo. Pero no es lema, es don. Y para eso pues le tenemos que dejar a Cristo actuar en nuestra conciencia. Hay una mano levantada. Sí, adelante, es Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Bien, Alex. A ver, yo tengo una pregunta como boba y simple. A ver si me puedes dar un hint. Tú nos has dicho tanto, ahora cuando leías, digamos, las expresiones de estos místicos, Pascal y algunos otros nombres que se me escapan, de la experiencia mística, de sentir la presencia de Dios, en donde uno no puede como ponerle palabras, pero es una experiencia que uno quisiera compartir con palabras y no hay palabras. Y tú muchas veces nos has dicho, la oración no se trata de sentir bonito. Y sin embargo, estas experiencias, no me cabe la menor duda de que son bellísimas y uno siente, es decir, si uno tiene la fortuna de poder tener un atisbo mínimo de algo como lo que aquí ha sido enunciado, pues se siente bonito. ¿De qué nos tendríamos que cuidar, Alex, para poder distinguir entre que estoy nada más en el sentir bonito y de verdaderamente poder tener esta experiencia de la presencia de Dios? Me vas a decir que para eso has explicado todo lo que acabo de escuchar. Pero No. como tip, como Mira, ponerlo en lo práctico. Gracias. claro. No, gracias a ti, Lucía. Mira, lo primero que diría es que estas experiencias descritas, incluyendo la de Ignacio, son fruto. Son el fruto. Ninguno de los que les acabo de leer estaba haciendo oración. O sea, no estaba en su oración. Se le abrió eso. Se le presentó eso. Es el fruto de muchas horas de vuelo, de mucha práctica, de mucho cultivo de la sensibilidad interior. Porque como nos lo transmite el símbolo este de la trama de la realidad tejida con la luz divina de Teófano el Griego en su icono de la transfiguración, eso nos rodea, está por todos lados, pero no lo vemos. No lo vemos por todos estos filtros y prejuicios del ego que distorsionan la profundidad de la realidad y solo nos permiten captar la superficialidad. Entonces, son muchas horas de disponernos internamente y dejarle a Dios actuar en nuestra interioridad, dejar que refleje en nuestra persona pues su dinamismo de amor, para que llegue el momento en que ese dinamismo madura en un estado que es lo que reflejan estos autores. La diferencia de alguno de ellos a San Ignacio es que San Ignacio, en el camino que después fue consolidando y madurando y enseñando a los demás,
no permitió que se convirtiera en una anécdota. Ay, es que yo me acuerdo aquella vez, estuvo re bonito. Sino como nos lo transmiten sus contemporáneos, los que vivieron con él, cada vez que tenía que decidir algo duro, hacía el camino de regreso al corazón, a experimentarse así, con la resonancia de aquello, ¿no? Y era en esos momentos cuando tomaba decisiones particulares o importantes. Aquella frase tan dicha y citada, pero que me parece que refleja lo que les acabo de compartir, que le comentaban cuando nombraron como papa a una persona que no lo quería a él ni a la compañía, el siguiente papa, después del que aprobó la compañía. Pues tanto él como sus contemporáneos en aquel grupo, aquella sí que era mínima compañía, pues dijeron, nos van a dar el zarpazo y esto se acabó, ¿no? Y le preguntaron que si no le inquietaba eso. Y él les contestó, me bastan 15 minutos. Si me dicen que el Papa va a cancelar la compañía, para encontrar paz, para estar en paz. ¿Para qué quería esos 15 minutos? Para hacer ese camino al corazón. Y desde el corazón escuchar, bueno, ¿dónde estás tú? Dios, ¿dónde estás tú? Abba, en esto. Y sabía que iba a encontrar una respuesta, que lo iba a ubicar y que le iba a permitir seguir adelante en su vida porque no se terminaba ahí, de acuerdo a lo que el mismo Dios le fuera presentando. Entonces, es un proceso de maduración que eventualmente desemboca en esta experiencia de captar la realidad última, y lo que hay de diferente de estos relatos, y hasta me metí a ver algunos relatos que existen, y muy bellos, algunos de ilustraciones, de iluminaciones zen, en el libro este de Philip Kapleau, que es un maestro medio rebelde, pero un maestro zen contemporáneo, se dedicó a hacer colección de personas que hablaran de eso, pero no los de los escritos de la Edad Media, ¿verdad? En Japón en el siglo XIII, XIV, que nos quedan muy lejos, ¿verdad? Sino, a ver, que me diga alguien de la calle, un empresario, una enfermera, cómo vivió la iluminación. Y son realmente impresionantes. Los de algunos místicos islámicos también, Ibn al-Arabi, Rumi, ¿quién más se me escapa ahorita? Grandes escritores que describen muchas de estas cosas que acabamos de decir de manera... Y un librito que me gusta mucho, es muy interesante, ya se los he recomendado en otros espacios, que es una colección de donde saqué 2 o 3 de las que les puse. Es una colección de experiencias místicas de ateos y agnósticos, que se llama La Mística Salvaje, ¿no? ¿Y salvaje por qué? Porque como no hay nada que la encauce cuando vuelve el místico de lo que vivió, pues no se vierte en las vasijas propias de la tradición religiosa que a lo mejor encontramos. Pero de todas maneras podemos tener un poquito de vislumbres de lo que todos estos hermanos y hermanas nuestros en el camino del encuentro con el trascendente vivieron. Pero pues sí, es un itinerario que madura en un momento dado, no es magia. Y eso que vimos ahorita, este fruto maduro, tiene detrás tiempo de contemplación, de maduración. Ya sea en las artes, como el que hablaba de la música, en el pensamiento o en la búsqueda del misterio de la conciencia humana, como este psiquiatra canadiense, en la búsqueda de las realidades últimas y en el estar tratando de ver si tenían manera de explicitarlas, como en el caso de los filósofos, etcétera. Pero llega un momento en que algo pasa que desencadena esa transfiguración de todo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Alex. A ti, Lucía.
Aquí hay una pregunta. ¿El ego es nuestro enemigo a vencer? A ver, buena pregunta. Gracias porque lo ponen. Y debí haber empezado. A veces lo hago, a veces no. Ego es una de estas palabras que todo el mundo usa a su conveniencia, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de ego, tenemos que explicitar de qué ego estamos hablando. Yo cuando hablo ego en todas mis pláticas, no estoy haciendo referencia al ego de Freud, ni al ego de la estructura de la personalidad que él propone, o algunos de los otros teóricos de la estructura de la personalidad humana, ¿no? Que también acomodan el ego en distintas cosas, ¿no? O algunas de las propuestas contemporáneas, a lo mejor no tan bien trabadas como estas teorías de la personalidad, pero que le ponen ego a sus cosas. Y he oído unos que es que el ego hay que abrazarlo, hay que quererlo, el ego es bueno, es parte de tus... Ok, en tu teoría, pero entonces me tienes que explicar a qué le estás llamando tu ego. En la tradición cristiana y en la mistragogía cristiana, ego es algo malo. El ego es una imagen, una identidad del ser humano, de cada persona, pero que está en contraposición con la hipóstasis, que sería realmente nuestra identidad plena, sana, real, ¿no? Entonces, ¿qué es el ego? Una colección de proyecciones de otros egos que nos rodean y que nos imponen sus expectativas, expectativas que alimentan su propia búsqueda de seguridad. Bueno, la redención en Cristo, el inocente a través de su amor, va sanándonos de esas distorsiones y va apareciendo en nosotros nuestra verdadera identidad, que los cristianos llamaron con el término griego hipóstasis y que se suele traducir como persona. Entonces, para no estar echando terminajos raros, yo suelo decir ego versus persona, ¿no? O yo me concibo, me entiendo, me comprendo e interactúo como persona, o sigo interactuando como ego. Claro, este es un proceso, podríamos decir, de paulatina sanación, redención, transformación, que culmina en una conciencia iluminada, en una conciencia que capta finalmente quién soy yo, qué es lo que me sostiene, que tiene mucho que ver con lo que comentábamos en la charla, de lo que sostiene toda la realidad, lo que me sostiene a mí. Y cuando capto que eso que me sostiene a mí es una identidad, una voluntad que amorosamente se me dona, pero cuando se me dona amorosamente por necesidad es discreta. El amor tiene que ser discreto y sobre todo el amor de Dios para no forzarnos, para no romper nuestra capacidad de responder en libertad. Entendemos por qué el cultivo de la soledad y el silencio, el cultivo de callar la casa, de callar a la loca de la casa, el cultivo de la actitud teologal, como la hemos descrito varias veces en las charlas que hemos dado, nos ayudan a desarrollar esta sensibilidad interior. Y para eso hay muchos trucos prácticos. Las 3 anclas, todo lo que aprendemos en la introducción a la oración contemplativa. Son trucos, trampas para darle la vuelta a la barrera que te pone el ego y arriesgarte a encontrar la realidad de manera directa. Aquello que está y quien está sosteniendo aquello que está. Muy bien. Yo creo que con esta cerramos. ¿Cómo cultivamos la sensibilidad interior? Pues eso era lo que trataba yo de contestar ahorita. Ah, ¿no? Ok. Junto con él. Es el cultivo como ejercicio, y por eso San Ignacio le llama a su caminito, no lo inventa él, porque ya otros maestros espirituales de la devotio moderna, este movimiento de renovación de la iglesia
en la que está el Kempis y Erasmo de Rotterdam, y que eventualmente es una influencia fuerte en Ignacio, en Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, en Lutero también, en muchas personas de esa época, que subrayan la necesidad de ejercitarte. De hecho, el cardenal Cisneros elabora un texto antes de Ignacio que se llaman ejercicios, y van en esa línea de un dedicarle tiempo y esfuerzo básicamente de percepción a lo que los textos bíblicos nos transmiten como realidades de vida, como escenas concretas. Métete a la escena, vive la escena, interactúa con lo que está allá. No la analices, no te pongas a tratar de segmentarla para poderla acomodar en tu archivo de conceptos, sino ábrete a ella, deja que te sorprenda. Bueno, ¿a qué voy? Lo que les acabo de describir, estas prácticas, estos trucos para que nuestra conciencia deje de ser esclava de la tiranía de la mente y los pensamientos, abren la posibilidad de la experiencia, abren la posibilidad de que nuestra conciencia capte que hay esta realidad más profunda y se abra a ella, que es lo que describen estos relatos que compartimos. Pues muchas gracias por compartirnos esta plática. Déjame comparto aquí pantalla. Pues muchas gracias. El Centro Cultural Loyola de Monterrey otorga el reconocimiento al padre Alex Paul Satirka Pacheco por su valioso compartir en la conferencia en línea La experiencia mística de Ignacio, un acercamiento desde la ilustración del Cardoner y la contemplación para alcanzar amor. Muchas gracias, padre. Me gustó mucho el que todos tenemos, es que todos estamos invitados a vivir esa experiencia. Hay que dejarnos alcanzar y dejar hacer Dios, dejarlo hacer Dios. Creo que es importante. Así es, Cintia, así es. Y que no nos olvidemos que en el fondo todo es una administración del tiempo. ¿Cómo administramos sabiamente nuestro tiempo? ¿Con quién nos lo pasamos? Y eso va a indicar hacia dónde va a ir tu vida. Pues un abrazo. Gracias por seguir teniéndome paciencia y confianza. A todos los queridísimos amigos y amigas del Centro Cultural Loyola de Monterrey, a quien espero ver pronto personalmente, en un par de meses. Pero mientras les mando un abrazo digital y a todas las personas que estuvieron presentes en la charla. Que tengan una buena noche. Ya te extrañamos mucho acá en Monterrey. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y los invitamos este próximo jueves. Estará con nosotros el padre Mario López Barrio, que está recién llegado a México, y su conferencia Sentir arder el corazón, una lectura orante de la escritura. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sobre todo a ti, Alex. Un abrazo muy grande.